La prueba está activa hasta el día de hoy. ¿Ok? Recuerden, en esa evaluación lo que vimos fue el tema de los adjetivos, ¿cierto? Las nacionalidades, etc. Eso es lo que vimos en la evaluación. Hoy día vamos a continuar hablando del tema de la cultura, ¿ok? Recuerden que esta unidad se ha tratado básicamente del tema de la cultura. La semana pasada nosotros hablamos un poco, me acuerdo, de Francia, ¿cierto? Hablamos de la Torre Eiffel, etc. But today we're going to see something very similar. Vamos a ver algo muy similar. We're going to reflect upon different cultures. Vamos a leer, ¿cierto?, respecto a distintas culturas, ¿cierto? Vamos a escuchar también unos textos por ahí informativos. And share your opinions. Y hoy día vamos a aprender a distinguir tres tipos de preposiciones que resultan a veces un poco confusas, que son at, in, and on. Que la traducción muchas veces en español significa en, pero tenemos estos tres tipos de usos y que, de acuerdo al contexto, ustedes ahora van a aprender cuáles corresponden, ¿ok? So the first part, guys, we're going to listen to an article. Vamos a escuchar un artículo, ¿ok? So I want you to pay attention, quiero que presten atención a esto. We're going to listen to it twice. Lo vamos a escuchar 2 veces, ¿ok? So here we have a couple of questions. Tenemos la primera que dice, what type of article is it? ¿Qué tipo de artículo es este, el que vamos a escuchar? Y salen las 3 opciones. Sale, ¿es an interview, una entrevista? B, an informative guide, una guía informativa, or C, a report. Then it says, where can you find this type of recording? ¿Dónde puedes encontrar este tipo de grabación? O sea, lo que vamos a escuchar. And then it's a matter of opinion. La última es de opinión netamente. Dice, do you like visiting museums? ¿Les gusta visitar los museos? Do you know about the cultural heritage of Asian people in the world? Si ustedes saben, ¿cierto?, sobre la cultura, ¿cierto?, de algunos grupos, ¿cierto?, de nativos, ¿cierto?, que existen alrededor de nuestro world, de nuestro mundo. ¿Ok? But we're going to see this in a minute. Primero, chicos, vamos a escuchar, intenten más o menos captar el contexto y después se van a los detalles. All right? So, necesito que me digan si escuchan en sus computadores, teléfonos, laptops. Ok. Give me a second. Track 8, Student's Book, page 48, Activities 2 and 3, An Informative Guide. The Maya Exhibition. The Maya Exhibition is continuing at the City Museum for 2 more weeks. If you have not seen it yet, do so soon. The Maya civilization was an important part of Central American society for centuries. This exhibition explores past and present Maya culture and how it is still important to modern society. Although the Maya culture is different to how it was, many Mayan people continue to practice ancient rituals and speak different Mayan languages. This exhibition shows how modern communities incorporate these beliefs into their everyday lives. Over 20,000 visitors have already come to study this fascinating culture, learn about what the Maya contributed in the past and are still contributing to the world today. Okay, guys, so it was a very short, era muy cortito, ¿cierto? El recording lo vamos a escuchar nuevamente. But first, what was it about? ¿De qué se trataba? Sí, al primer listening, ¿cierto? Al primer intento de escuchar. What was it about? ¿De qué se trataba? Remember, guys, pueden responder, ¿cierto? In the chat, or you can click on your microphones and answer. Los mayas. Okay, the Mayans, okay. So it Su was about cultura. the Mayans. Okay, it talked about the culture. All right. So now, can you answer the first question? ¿Pueden responder la primera pregunta? Dice, what type of article is it? Is it an interview, an informative guide, or a report? La B. Which one is it? La B. Okay, it was an informative guide, ¿cierto? Era una guía, ¿cierto? Informativa. And then the second, it says, where can you find this type of recording? ¿En dónde se pueden escuchar este tipo de grabaciones? In what part can you find these recordings? Y eso tiene que ver un poco, ¿cierto?, con lo que hablaba la persona en el audio. Ok, vamos a escucharlo nuevamente, presten atención.
And also pay attention to the quantity, la cantidad de los visitors, de los visitantes, ¿ok? Presten atención a eso. All right, here we go again. Track 8. Student's Book. Page 48. Activities 2 and 3. An informative guide. The Maya exhibition. The Maya exhibition is continuing at the City Museum for 2 more weeks. If you have not seen it yet, do so soon. The Maya civilization was an important part of Central American society for centuries. This exhibition explores past and present Maya culture and how it is still important to modern society. Although the Maya culture is different to how it was, many Mayan people continue to practice ancient rituals and speak different Mayan languages. This exhibition shows how modern communities incorporate these beliefs into their everyday lives. Over 20,000 visitors have already come to study this fascinating culture, learn about what the Maya contributed in the past and are still contributing to the world today. Okay, so guys, what about the second? So where can you find this type of recording? ¿Dónde podemos encontrar este tipo de grabaciones? Museo. Okay, in museums, right? We can find them in museums. Hay algunos museos, ¿cierto? Que tienen tourist guides, ¿cierto? Que tienen como guías, pero otros donde simplemente ustedes presionan un botón y escuchan todo. All right? What about the quantity of visitors? La cantidad de visitantes. ¿Alguien logró captar, cierto, el número? Profe. 20.000. 22.000. Okay, so there were a lot of visitors, right? I think it was 20,000, 20,000, ¿cierto? Sí, era 20.000. A ver, la exhibición. Sí, Okay. era 20.000. Okay, and what about this one? It says, do you like visiting museums? ¿Les gusta visitar museos? ¿Han ido alguna vez a... Have you visited a museum in your life before? ¿Han visitado alguno? Never in your life? You can be honest, pueden ser honestos, it doesn't matter. ¿Profe? Mm-hmm. Sí, pero cuando era más pequeño, iba más. Okay, when you were younger. Okay, ahí Javi says the meme. Okay, that's a museum. Okay. All right. Okay, guys. So in the next one, we have, it's the same about the audio. It says, what's the exhibition about? Ya dijimos, ¿cierto? Alguien respondió, it was about the Mayans, ¿cierto? Los mayas. What aspects does this exhibition have? ¿Qué aspectos tenía esta exhibición? So what was it about, actually? ¿De qué se trataba en sí? What can we learn in this exhibition, according to the audio? ¿Qué podíamos aprender, cierto? De acuerdo al audio, lo que decía la persona, el narrador, ¿cierto? What things can we learn about? Que estaban en Centroamérica, Okay. los mayas. What else? Okay, we can learn about the place where they lived. Okay. What else? When we talk about culture, cuando hablamos, ¿cierto?, del tema de la cultura, ¿qué cosas? Y eso creo que lo discutimos en la primera clase que empezamos esta unidad de cultura. So what kind of things does the culture involve? ¿Qué tipo de cosas la cultura, ¿cierto?, involucra, o involucra la cultura en este caso? ¿Qué tipo de cosas hacen diferente, ¿cierto?, a una cultura versus otra? ¿Qué cosas nos distinguen, por ejemplo, nosotros los chilenos del resto de los países de Latinoamérica? Ok, Javi in the chat says the traditions, ok, las tradiciones, ¿cierto? La customs, traditions, what else? The language, ok, maybe it's the same, quizás nosotros hablamos español, ¿cierto? Spanish is the same, but our accent, ¿cierto? Nuestro acento, los modismos, etc. They're different, what else? ¿Qué más? What other things?
y otras cosas más. Ok, the location, right, ¿cierto? El lugar, ¿cierto? La geografía va a determinar, obviamente, cómo cada cultura es, ¿cierto? O cómo surgió cada cultura, ¿cierto? Ok, ¿Profe? ¿ya? Además que es compartido la cultura. Yeah, right, that's what we said en las primeras clases, fue algo de lo que dijimos en las primeras clases, que era algo compartido, el tema como de las costumbres y todo. Ok, nice. All right, and then it says, how does this culture remain alive these days? ¿Cómo esta cultura, de acuerdo al audio, ¿cierto? Lo que decía el caballero, permanece aún viva hoy en día? Did you get that part? ¿Lograron grasp that part? I'm gonna go back, voy a volver acá. And we're gonna play it again, but the last part, solamente la parte final. Track This exhibition explores past and present Maya culture and how it is still important to modern society. Although the Maya culture is different to how it was, many Mayan people continue to practice ancient rituals and speak different Mayan languages. This exhibition shows how modern communities incorporate these beliefs into their everyday lives. Over 20,000 visitors have already come to study this fascinating culture, learn about what the Maya contributed in the past and are still contributing to the world today. Ok, so in this part, en esta parte, ¿cierto? La persona específicamente habló de cómo, ¿cierto? ¿Qué cosas se mantenían aún vivas de los mayas? ¿Y qué cosas eran estas? Lo que todavía se quizás practicaba o se hacía. ¿Profe? Ujú. Que fueron importantes para la sociedad moderna y que se sigue estudiando su lenguaje, aprendiendo. Ok, they still speak their language, ok, en una parte, ¿cierto? Hablaban del tema del idioma que todavía se habla, and they said they also practice many rituals, ¿cierto? Todavía habían algunos rituales que ellos seguían practicando. Ok, guys, very good. All right, guys, so here is the part about the preposition. Esta es la parte de las preposiciones de las que yo les hablaba. Can anyone tell me, alguien me puede decir si sabe at first look o si aprendió en algún momento en las clases de inglés? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia between in, on, and at? ¿O qué significan estas palabritas en Spanish? ¿Qué significarán? Can anyone tell me? For example, the first sentences, aquí tenemos tres oraciones, ¿cierto? Ejemplos. And the first one says, the exhibition is free in the morning. ¿Qué querrá decir eso? The exhibition is free in the morning. La exhibición es gratis en la mañana. Okay, that's the first one. Then the second dice, the museum is closed on Mondays. ¿Qué querrá decir esta? The museum is closed on Monday. El museo está cerrado el lunes. Okay, good. And what about the third? It says the museum opens at 9 a.m. What about this one, guys? Que los museos abren a las 9. Okay, so what is the meaning? ¿Cuál es el significado, cierto, de cada una de estas palabritas? In, en este caso, en el contexto de acá, ¿qué significará? The exhibition is free in the morning. Si ustedes tuvieran que traducirlo, ¿cierto? Lo que uno hace comúnmente cuando aprende inglés, ¿cierto? Lo traduce al español. ¿Qué significará esta palabrita? En ¿Cierto? What about the museum is closed on? En este caso, ¿qué significará? ¿Los? Okay. And what about the museums opens at 9 a.m.? Este at. Como un... a las 9. Sí, como... Ok, ¿cierto? Son como dos palabritas, a and las. Ok, so, how do we know? ¿Cómo sabemos, cierto? ¿Cuándo usamos cada una? ¿Qué me puede decir? Ok, ¿qué tipo de conclusiones podemos sacar aquí respecto a lo que están diciendo estas oraciones? Por ejemplo, la primera dice free in the morning. ¿De qué está hablando en eso? In the morning. ¿Qué es? ¿Cierto? En la mañana. ¿Lo que representa? ¿De qué lo que es?
In the morning. What do you think it is? En la mañana. Ok, es la Profe. mañana, ¿cierto? Ujú. ¿Sería futuro? Not exactly, no exactamente, porque acá estamos diciendo que en las mañanas, ¿cierto? Es gratis y eso puede ser todos los días, pero durante la mañana. So it's not exactly the future, no es precisamente el futuro. Pero ¿qué es morning? ¿Parte de qué lo que es? Morning, ¿cierto? Es una parte pequeña de qué. ¿Qué es más grande que la morning? El día. El día, ¿ok? So we have days, parts of the day. Cuando ustedes hablan de las partes del día, in the morning, in the afternoon, in the evening, ustedes van a ocupar in, ¿ok? Partes del día. Then on the second we have Mondays. Mondays, ¿qué significa Mondays? Lunes. ¿Lunes? Okay, so when you talk about the days of the week, cuando ustedes hablan de los días de la semana, ustedes van a utilizar on, ¿ok? Cuando ustedes hablan de los días de la semana, utilizan on. Cuando hablan de partes específicas del día, ustedes van a utilizar in, ¿ok? Then, what about this one? 9 a.m. ¿Qué es eso? Que Horas. es La hora. las 9 de la mañana. Una hora, ¿cierto? Cuando ustedes hablan de una hora específica o clock, se va a utilizar la preposición at, ¿ok? Y aquí tenemos ya tres distinciones. Partes del día, in the morning, in the afternoon, and in the evening, se ocupa in, siempre. No pueden decir on the morning, no, that doesn't exist, eso no existe, ¿ok? Siempre va a ser in the morning, in the afternoon, and in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero siempre aquí hay una excepción que es at night, ¿ok? Cuando uno menciona en la noche, uno no dice in the night, but you said at night. Esa es una pequeña excepción que hay a la regla. Luego tenemos los días de la semana. Tenemos Monday. Después del Monday, ¿qué día viene? ¿Alguien se sabe los días de la semana? Tuesday. Okay, then we have Monday, right? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Cualquiera de estos 7 days of the week, ustedes van a utilizar on, siempre. No in Mondays, no, never. On Mondays. And then when you want to talk about a specific hour, siempre van a hablar de at, ¿cierto? Para la hora. Okay, guys, is this one clear? ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Necesitan o hay dudas, preguntas about this one? The prepositions. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, ¿solo la excepción la noche? Sí. Cuando se Con pone el in, en este caso, la excepción es at night. Es la única excepción. Recuerden que el día, ¿cierto? We can divide it into 4 parts, ¿cierto? Morning, afternoon, evening. La evening es como la tarde entre las 5 y las 7 por ahí. Y después viene la noche, ¿cierto? Y esa de la noche va a ser at night. Javi en el chat dice, ¿el at se ocupa más para dirigirse a horas o momentos determinados? Sí, el at lo ocupamos para las horas, ¿cierto? Pero cuando tú quieres expresar tiempo, por ejemplo, en 15 minutos más, ahí tú utilizas in 15 minutes. Cuando tú cuentas una cantidad de tiempo, así como en minutos, en segundos, en días también, ahí tú utilizas in, ¿ok? En este caso podríamos decir que at es más específico. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que inventar aquí respuestas, inventar respuestas. Por ejemplo, la primera pregunta dice, what time does the festival start? ¿Cierto? ¿A qué hora? What time does the festival start? Ustedes inventen una hora. ¿Y qué preposición debemos utilizar en este caso, si hablamos de hora? La pregunta es, what time does the festival start? ¿A qué horas comienza el festival, cierto? Y al decir a qué hora, ¿cierto? Estamos hablando de la hora. ¿Y cuál puede ser una posible respuesta? Okay, we can say the festival starts at 10 p.m., ¿cierto? At 10 p.m., at 7:30, a las 7:30, etc. Horas, ¿cierto? Siempre at. ¿Por qué? Porque son específicas. Then it says, when is the best time to visit the pyramids? When, ¿cuándo? Ok, acuérdense que estas, las double H questions, what significa qué, o a qué hora en este caso, ya que estamos hablando de tiempo, y when es cuándo. When is the best time to visit the pyramids? ¿Cuándo es el mejor tiempo, ¿cierto?, para visitar las pirámides. In the morning.
Okay, we can say in the morning, we can say in the afternoon, we can say at night, ¿cierto? Nunca in night, but at night. And then the last one, it says, when will be the monument inaugurated? Esta está en futuro, tiene will. ¿Cuándo se inaugurará, cierto, el monumento? ¿Cuándo se inaugurará? ¿Cuál de las On posibles Tuesday. opciones? Okay, we can say, for example, on Tuesday, el martes, por ejemplo, on Tuesday. Ok, como yo les decía, las preposiciones, ¿cierto? In, on y at, podríamos decir que at es more specific. Specific. What do we use it for? ¿Para qué se usaba el at, guys? Para la hora. So we can use it for the hour. So in this case, lo peculiar que tienen estas tres preposiciones es que ustedes las pueden usar para hablar de tiempo, ¿cierto? Pero también de espacio, de lugar. Por eso son preposiciones de tiempo y de lugar. Por ejemplo, you can talk about the hour, but you can talk about a specific place. Where are you? ¿Dónde estás? At the museum. En el museo. At the museum. I am at the museum. So you can talk about location too. But it has to be very specific. Tiene que ser específica. Okay, es un lugar preciso. You can tell, yes. Pero si te preguntan dónde estás, in my home, ¿también sirve como en mi casa? Yes, pero esto tiene que ver porque estás adentro de tu casa. También se puede utilizar, ¿ok? But this one, the at, es más como más grande, es más específico. La distinción que hay con el in, por ejemplo, es cuando ustedes mencionan los nombres de los lugares. Por ejemplo, estoy en el supermercado. Which one? ¿Cuál? At Leaders. En el líder. Cuando ustedes mencionan el nombre del lugar, van a utilizar el at. Voy a poner aquí un ejemplo. At, no sé, Leaders. At Pizza Hut, la pizzería. When you mention the name of the places, cuando ustedes mencionan el lugar, ¿cierto? El nombre del lugar, ustedes van a utilizar at. También dijimos que la preposición at en tiempo podríamos hablar de parts of the day, ¿cierto? Las partes del día. In the morning. Sorry, we can talk about at night. En esta era parts of the day, but only at night. Y aquí podemos hablar de otras cosas que se divide durante el día, que son el tema de las meal times. Meal times. Como, por ejemplo, at lunch. El lunch. ¿Qué significaba lunch, guys? What's the lunch? ¿Almuerzo? El almuerzo. We can talk about the breakfast, el desayuno, we can talk about the dinner, etc. ¿Ok? Las comidas, ustedes también las van a decir con at. I have, no sé, cereal with milk, ¿cierto? Cereal con leche at breakfast. En el desayuno. ¿Ok? Ahí ustedes están utilizando la preposición at. ¿Ok? So those are the uses. Estos son más o menos los usos de la preposición at. De tiempo, ¿cierto? Específico con las horas y también de lugar. De lugar específico, ¿cierto? Y cuando, por supuesto, mencionan el nombre. ¿Ok? Luego teníamos in, ¿cierto? Con el tema de las horas podemos hablar de cantidad, de tiempo. Por ejemplo, in 10 minutes. En 10 minutos. In 10, no sé, seconds. In 2 hours. En 2 horas. ¿Ok? Cuando hablan de esa cantidad de tiempo, ustedes utilizan in. Podemos decir ahí, como su compañera decía, in my house, in the hospital. Hablar de lugares también precisos. In my house, in the hospital. Ahí hay como una pequeña distinción, por ejemplo, con el ejemplo de in the hospital. Por ejemplo, si ustedes dicen I'm at the hospital, estoy en el hospital, ¿cierto? Utilizando at, ustedes como que las personas le van a entender que ustedes están en el hospital, pero están visitando quizás a alguien, fueron a hacerse un examen, etc. Pero si ustedes dicen I'm in the hospital, quiere decir que están hospitalizados. Esa es una pequeña, muy sutil diferencia que hay, ¿ok? So that's, pero eso va a ser así como muy preciso que les hagan esta distinción, ¿ok? Podemos hablar in June, March. ¿Qué serán estos? June, March, April. What are these? Meses del año.
Okay, we can talk about the months. We can talk on... Podemos, por ejemplo, acá en el tema de contar, por ejemplo, in 10 minutes, podemos decir in 2 more years, en 2 años más, in 20 years more, en 20 años, ¿ok? Eso queda, todo lo que sea de contar en tanto tiempo, ¿cierto? Va a ser in, ¿ok? Ahí las posibilidades are infinite. We can talk about specific years, in 1993, en 1993, in the 20s, en los años 20, in, I don't know, 1889, whatever, años específicos, ¿ok? And you can also talk about in 2 more weeks, ¿cierto? En 2 semanas más, in 2 more years, ¿ok? Básicamente es como que la traducción de in, este es el más preciso en español en decir en, ¿cierto? El que más se acerca a la traducción que uno diría en. Luego on, when do we use on? ¿Para cuándo utilizábamos el on, guys? ¿Cuándo se utilizaba? When do we use it? Teníamos, ¿cierto? Que este hablaba de la hora específica, este hablaba en tiempos, ¿cierto? Hablamos de lugares de casa, de años. But what about on? ¿Horas del día? We talk about this one. Este, ¿cierto? At era hora específica y este hablaba de como, por ejemplo, con los minutos, ¿cierto? What about on? O sea, la tarde. On Saturday, como en los días. Okay, we can talk about the days of the week, ¿cierto? We can use the expression on the weekends. En los fines de semana, on the weekends. I love to sleep a lot. Me gusta dormir mucho. On the weekends, you can use that on. What else? Cuando ustedes hablan, por ejemplo, están describiendo, no sé, qué hay en su habitación. Y usted dice, sobre mi escritorio, ¿cierto? Está el computador. On the desk. On my desk. Preposition of place. Vamos a poner un ejemplo. On the desk. ¿Dónde está el plato? On the table, ¿cierto? Está sobre la mesa. On the table. La diferencia con el on y el in, ustedes me van a decir, pero profe, ¿por qué hay diferencia entre, por qué no es in y no es on? In quiere Ir decir es que está adentro, ¿cierto? Exacto, that's the difference. Si ustedes dicen, por ejemplo, the computer is in the table, significa que está dentro de la mesa, o sea que tengo que abrir la mesa para sacar el computador. That's the difference, de acuerdo a el uso de preposición de lugar, ¿ok? Si se dan cuenta, el inglés varía mucho en el contexto cuando uno quiere utilizar, ¿cierto?, las palabras, all right? Y las preposiciones, we have to learn them, ¿ok? What else we can use on? ¿Para qué podemos utilizar el on? What else do you think, guys? For example, if I say on summer, on winter, on fall, on spring, ¿qué son esas? Summer, winter. Estaciones. Okay, we can talk about the seasons. We can say winter, summer. Podemos decir on winter day, un día de invierno. On winter, no sé, on spring day, en un día de primavera, perdón, etc. What else? What about on Christmas Eve? Esa se acerca, esa celebración. On Christmas Eve. What is Christmas? ¿Qué será eso, Christmas? Navidad. Navidad. Podemos decir Christmas Eve. Christmas Eve significa la víspera. Eve es víspera de Navidad, ¿ok? We can talk about on Halloween, ¿cierto? El Halloween, on fiestas patrias. De que nosotros somos chilenos, right? On fiestas patrias. On Holy Week. The Holy Week. La Semana Santa. Holy Week. Profe, ¿y en las vacaciones, on the vacation, se diría? El Día de Acción de Gracia. Por ejemplo, ahí tenemos, tenemos dos palabras para hablar de las vacaciones. Tenemos
vacation and holidays. ¿Ok? Cuando tú quieres decir estoy, por ejemplo, de vacaciones, como vacaciones de verano, tú dirías on holidays. ¿Ok? On holidays. Holidays. Tú puedes usar un holiday, lo voy a escribir acá abajito. ¿Y cómo sería con vacation, como de viajes? ¿Sería como de salir? Claro, vacaciones en ese sentido se refiere más, por ejemplo, cuando uno está trabajando y se toma esos días como de vacaciones. No lo saqué Holidays para como viajar, más solo lo saqué porque el mío ya estaba vencido, así que venció hace como 5 años. Así que lo saqué para así como no perder la ciudadanía. That's really bad, Nicolás. Lamento que se haya vencido. Okay, so guys, we have holiday, right? We can say holiday, puede ser un feriado. Si ustedes ven esa palabra sin la S, ¿cierto? Holiday es un feriado. Por ejemplo, el 8 de diciembre, que es martes, va a ser un holiday. Es un día feriado. Si ustedes dicen on holidays, quieren decir de vacaciones. Y las vacations, right? Son vacaciones que uno se toma. Bueno, por ejemplo, cuando uno está de trabajo, ¿cierto? Está trabajando y se toma un par de días, those are the vacations. Esas son las vacaciones que uno les da. ¿Ok? Pero en su caso son los holidays. Y siempre, chicos, porque uno puede decir I'm on vacation, ¿cierto? I'm on vacation, pero nunca va a decir I'm on vacations. No es plural. ¿Ok? Esa es una diferencia. El que sí es plural es el holidays. Pero vacation, nunca ustedes van a decir, I'm on vacations. No, I'm on holidays. ¿Ok? I can take some vacation. Yo me puedo tomar vacación, pero en sí, el que lleva el plural, la S, va a ser el holidays. ¿Ok? Y recuerden que sin S significa feriado. Esa es la distinción. ¿Ok? ¿Tienen preguntas, dudas respecto a esto del uso de las preposiciones, chicos? Doubts, questions with this? ¿Profe? ¿Cuál era el que hablaba sobre, por ejemplo, las horas del día, en la tarde, en la mañana? At, cuando tú usas at, you're going to talk about a specific hour. Horas específicas. 7:30, 7:45, horas específicas. Así, tú das la hora. When you talk about the parts of the day, partes del día, tú utilizas el at. Cuando hablas solamente de la night, ¿cierto? At night, acuérdate de esto. Pero en el resto hablábamos in, right? Hablábamos in. En la mañana, en la tarde, ¿lo agregamos acá o no? No está acá. Vamos a poner acá. Parts of the day. In the morning, ¿cierto? En la mañana. In the evening. And in the afternoon. Pero nunca vamos a decir in the night. Ok, that doesn't exist. Eso no existe. Ok. Si se dan cuenta, algunos son más específicos que otros en el tema de los usos. Ok. Do you have questions, guys? ¿Preguntas, dudas, chicos, respecto a esto de las preposiciones? ¿Profe? ¿Y cuál es su significado de on, at en español? Va a depender del contexto. Esto es como lo tricky, lo fome, por así decirlo, de traducir, porque uno hace cuando, ¿cierto?, no entiende mucho el idioma, uno que hace lo compara con el español. Y ahí sucede que, pucha, por ejemplo, una palabra que quizás en inglés significa en, para nosotros en nuestro español va a significar 3 cosas diferentes. Entonces va a depender del contexto. Por ejemplo, I have a meeting in 10 minutes. Yo tengo una reunión en 10 minutos. I'm in the hospital. Estoy en el hospital. In June last year. En junio del año pasado. In 1993. En 1993. In 2 more weeks. En 2 semanas más. I have pizza in the afternoon. Yo como pizza en la tarde. En este caso, el in es el que más se parece a la traducción en. ¿Ok? Pero si ustedes luego ven estos otros dos, estos van a significar a las, en, no va a haber un significado concreto que yo les pueda decir, ¿este significa? No, va a depender del contexto. El que más se acerca a en va a ser in, pero no vamos, cuando uno quiere decir, ¿cierto? En inglés,
no vamos a siempre utilizar in, porque hay reglas. Hay unos que dicen se puede usar con días de semana, se puede usar con tiempo, con año, lugares específicos, etc. ¿Ok? Eso yo lo que les quería transmitir, que claro, a veces, sometimes, it helps a lot, ayuda mucho, ¿cierto? Traducir, comparar quizás con nuestro español, pero otras veces en que significan cosas totalmente diferentes. ¿Ok? All right, guys. Yo creo que el tema de las preposiciones, ustedes saben que tenemos preposiciones de tiempo, pero también tenemos preposiciones de lugar, ¿cierto? At, in, on, pero tenemos más, por ejemplo, between. ¿Qué significará between? Do you know? Between. ¿Al medio? Al lado. Ah, no. Ninguna de esas. No, between significa entre, guys. Entre, between. The house is between the two buildings. La casa está entre medio de los edificios, ¿ok? Next to, ese es al lado. Or close to, cerca de. Tenemos in front of, enfrente de, ¿cierto? Behind, atrás. ¿Ok? Esas son preposiciones de lugar. Por ejemplo, cuando ustedes quieren dar directions, give directions, dar direcciones, uno las utiliza. No, el supermercado está detrás de, no sé, del shopping center, por ejemplo. Pero esas son más preposiciones de lugar. La batalla de las preposiciones es entre in, on y at. Es como cuando las utilizo. Pero aquí ustedes ya tienen un pequeño resumen, un torpedo que les pueda servir, ¿cierto? Because all these things, porque esas cosas igual ustedes las van a seguir viendo, ¿cierto? Cuando pasen ya primero medio. ¿Ok? So guys, I'm going to explain you now, because of the time, no tenemos más tiempo, pero yo les dije que íbamos a dejar tareas, ¿cierto? Por cada clase, estas dos últimas clases que nos quedan, esta y la siguiente. This homework, nos vamos a saltar a esta de acá. En esta clase lo que tenemos que ver, porque vimos el tema de los mayas al principio, pero acá yo les puse, ¿cierto?, unas lecturas sobre grupos, social groups, ¿ok? Y son básicamente aborígenes de distintas partes del mundo. Por ejemplo, acá tenemos people from Australia, we have people from the United States, and we have Mexican people here, ¿ok? Estos son tres grupos aborígenes, ¿ok? Luego, en este cuadro, ¿cierto? Aquí están cada uno de ellos, pero también yo agregué grupos que hay en Chile. ¿Ok? So what I want you to do, lo que quiero que hagan es que, de acuerdo a la lectura que sale acá y estas dos de acá, ustedes rellenen este cuadro. ¿Cómo? Con la información. Aquí dice origen, lugar, tradiciones, ¿cierto? Language, cultura, present and concerns. Concerns son los present day, o sea, cómo está la cultura el día de hoy. Y concerns son los problemas o las cosas que a ellos les preocupa que pueda pasar con su cultura. Ok, so basically, ustedes tienen que leer estos tres short texts and then complete this one. Y luego, chicos, lo que tienen que hacer es buscar. Aquí yo les puse Easter Island, pero ¿quién será el nombre de ese grupo muy peculiar de la Easter Island? Easter Island es la isla de Pascua. Ok, y aquí tenemos los Selknam, ok, los Kaweskar and the Mapuche. Ok, so that's what you have to do y la próxima clase lo vamos a revisar. Yo se los voy a enviar, se los voy a hacer llegar a su grupo, a los correos y va a estar arriba en webclass. And please, guys, por favor, den su prueba, porque si no se les van a juntar y después van a estar que no van a tener cabeza para responder tantas cosas. ¿Ok? ¿Profesora? ¿Ya?